Hola, ¿cómo están? Vamos a trabajar ahora el modelaje del valor del dinero en el tiempo, también llamado equivalencia financiera. Valor del dinero en el tiempo, equivalencia financiera o interés compuestos son a la postre sinónimos. Siempre que hagamos equivalencia financiera en el mundo real, tendremos que usar el interés compuesto. La equivalencia financiera tiene varias consecuencias. Primero, debe obedecer a una tasa de interés que normalmente es mayor que cero. 1%, medio por ciento, 12%, normalmente es mayor que cero. Esto trae consigo los siguientes resultados. Primero, el valor del dinero se conservará en el tiempo, es decir, podemos mover montos de un momento a otro con la equivalencia de la tasa dada. Y estos montos en diferentes momentos se van a conservar en su valor, mas no en su dimensión. En diferentes momentos los montos equivalentes son distintos. Esto es consecuencia de la equivalencia del dinero a partir de una tasa de interés. Los elementos para trabajar el modelaje de la equivalencia financiera son: primero, tenemos una línea de tiempo. Esa línea de tiempo está dividida en segmentos iguales que empiezan del momento cero hasta el momento n, la vida del negocio o proyecto que estamos analizando. Segundo, tenemos los montos que se ubican siempre en los extremos de los segmentos. Estos montos hacia arriba, con flechas hacia arriba, representan ingresos y con flechas hacia abajo representan egresos. Luego tenemos la tasa de interés, que es aquella que hará posible la equivalencia financiera. Ahí tenemos la línea de tiempo, que es una línea segmentada que empieza en el momento cero y termina en el momento n, final de la vida del negocio. Luego tenemos los periodos. Los periodos son los segmentos en sí. Y luego tendremos los momentos, que son las cabezas de los segmentos. Asimismo vamos a tener los montos o fondos que, como ya dijimos, se representan con flechas en dos momentos diferentes. Un ingreso está representado por una flecha hacia arriba y un egreso por una flecha hacia abajo. Por último tendremos la tasa, que es la que nos permitirá mover estos fondos equivalentemente en el tiempo. Un caso particular, y casi que es la base de toda la equivalencia financiera, está representado por la equivalencia entre presente y futuro a lo largo del tiempo. Hay que recalcar que el periodo se refiere a la longitud del segmento y que los momentos son las cabezas del segmento, principio y fin. Se acepta que el periodo n comienza en el momento n-1 y termina en el momento n. Así el periodo 1 comienza en el momento 0 y termina en el momento 1. Es decir, el periodo toma el nombre del momento final. La tasa debe coincidir en su dimensión con el periodo. Es decir, si el periodo está en años, la tasa debe ser anual. Si el periodo está en meses, la tasa debe ser mensual. Hay unas convenciones de algunas series de datos o de montos que tienen cierta relación de uniformidad y que por lo tanto pueden acortar las formulaciones de equivalencia. Primero, hay que decir que un presente o principal es un monto que está en el momento cero, o que sin estar en el momento cero, sino en uno posterior, se está considerando para llevarlo hacia el futuro. Asimismo, un futuro o monto final es el que está en el último momento del negocio, o que sin estarlo se está considerando para traerlo a un momento anterior. Pero las series más conocidas son las siguientes. Hay una serie que se llama alícuota o cuota fija. También la denominan anualidad y consiste en una serie de cuotas de igual tamaño que comienzan en el momento 1 y terminan en el momento final del negocio.
Estas cuotas, cuando ya no son fijas, sino que son crecientes con un crecimiento constante en dimensión, una cifra constante, se llama gradiente, viene de grada. Por ejemplo, tenemos unos pagos de una deuda cuya primera cuota se denomina B y la segunda cuota sería B más G, la tercera sería B más 2G y así sucesivamente. La última cuota tendría B más N menos 1 veces G y este G es una cifra constante, un monto constante en dinero. Ahora bien, si el monto constante no se determina en dinero, como el G, sino en un porcentaje de crecimiento frente a la cuota anterior, lo vamos a denominar gradiente geométrico y se denota con la letra J. Así, en la primera cuota tendría una cuota B o la base. La segunda sería B más B por el crecimiento J, que factorizado daría B por 1 más J. Y así sucesivamente, la tercera cuota sería B por 1 más J al cuadrado, hasta llegar a la última cuota que sería B por 1 más J a la N menos 1. Este crecimiento de gradiente geométrico se acompasa más con lo que ocurre en la vida real de las personas, ya que casi siempre todas las variables que comandan la vida de las personas se refieren a un porcentaje diferencial frente al momento anterior. Sí, eso es lo que ocurre. El salario se incrementa en un porcentaje frente al del año anterior y así todas las variables que se manejan en el mundo real. Vamos a deducir la fórmula de equivalencia entre un presente y un futuro. Miremos, estamos en interés compuesto. Para el primer periodo el capital al inicio del periodo es P, es el principal o préstamo. Cuando acaba ese primer periodo, lo que se debe de intereses es P por la tasa de interés. Al final del periodo, entonces se tiene una deuda acumulada de P más P por I, que factorizado da P por 1 más I. Como estamos en interés compuesto, esta deuda será el capital correspondiente. En el segundo periodo, ese capital va a ganar un interés que es P por 1 más I, que era el capital al inicio del segundo periodo, multiplicado por I, que es la tasa de interés. Sumado esto al capital que se debía, tenemos el capital total de deuda, P por 1 más I inicial más P por 1 más I por I. Esto se puede factorizar, el factor común es P por 1 más I, sale como factor de 1 más I. O sea que al final tenemos P por 1 más I al cuadrado. Seguimos esta serie hasta el momento N y vamos a obtener que al final necesariamente la deuda o el monto está en P por 1 más I a la N, elevado a la N. Esto nos permite encontrar el modelo de equivalencia entre un valor presente y un futuro. El valor futuro es igual al presente multiplicado por 1 más I a la N, donde I es la tasa periódica y N es el número de periodos que hay entre el momento P y el momento F. Igual, si conociésemos nosotros el valor final o valor futuro, podemos despejar el valor presente. En estas ecuaciones, B significa la variable que vamos a encontrar y cuando ya tenemos el conocido no le ponemos B. En este caso, BF vamos a encontrar futuro a partir de un presente. Aquí tenemos BP, vamos a encontrar un presente a partir de un futuro. Bien, podemos nosotros utilizar estas fórmulas para el cálculo o emplear la hoja de cálculo Excel y las funciones correspondientes. BA para calcular el valor presente y BF para calcular el valor futuro. BA significa valor actual en el Excel traducido al español de España y BF valor futuro. Hay otras equivalencias que se pueden obtener de la misma formulación. Por ejemplo, podemos obtener cuál es el valor de la tasa si conocemos los demás términos, como f sobre p a la 1 sobre n, o sea, raíz enésima de f sobre p, todo menos 1. O bien, despejar el exponente n es igual al logaritmo de f sobre p sobre el logaritmo de 1 más i. También podemos hacer acumulación de varios futuros para encontrar presente y de varios presentes para encontrar futuro.
Esto es cuando tenemos una serie de datos, de cuotas que vamos a llevar todas a un solo punto, bien sea al presente o al futuro, y aquí lo que establece es la sumatoria. Fíjense que lo primero que hay que hacer es la transformación y el llevado de cada una de las cuotas al punto focal, a donde las queremos llevar. Y luego sí hacemos la sumatoria, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer. Se pueden usar las formulaciones para el cálculo, estas que encontramos en este caso de las series, o también podemos usar las formulaciones que tiene la hoja de Excel. Tasa es la función para calcular la tasa de interés, número de periodos, NPER para calcular el número de periodos y BNA para calcular el valor presente. Y por acá tenemos una fórmula BA cuando tenemos solamente datos uniformes. Luego lo veremos en el ejemplo correspondiente. Hay otras equivalencias que se pueden deducir o se pueden mirar, en el caso de su deducción, en obras de matemática financiera. Por ejemplo, Fundamentos de Matemática Financiera de Guillermo Buenaventura puede ser consultado para encontrar estas deducciones. Al final lo que tenemos es una relación entre la serie de cuotas fijas y el valor presente, o la serie de cuotas fijas y el valor futuro como aparecen en estas fórmulas. También podemos utilizar las formulaciones estas para el cálculo, o bien podemos encontrar la función pago para hacerlo en la hoja de cálculo en Excel. Los gradientes también tienen sus formulaciones deducidas en la obra Fundamentos de Finanzas, Fundamentos de Matemáticas Financieras de Guillermo Buenaventura. Aquí traigo el resultado final del gradiente geométrico, que es más o menos sencilla la fórmula y nos servirá después para mirar perpetuidades, pero la formulación del gradiente aritmético corresponde a 3 ecuaciones simultáneas, en cuyo caso yo recomiendo mejor encontrar las variables del gradiente aritmético mediante el trabajo en Excel. Como decía, estas formulaciones se pueden aplicar, o también se puede aplicar Excel, pero ya no hay una función que nos diga cuál es el gradiente, sino que hay que utilizar un método que se llama, una herramienta que se llama buscar objetivo. Esto es lo que quería mostrarles, y pues digamos que el fundamento del valor del dinero en el tiempo es la equivalencia financiera, y hemos mostrado aquí los modelos de equivalencia financiera. Que tengan un buen resto de tiempo. Hasta luego.